¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora en la que ustedes puedan acceder al programa Aquí y Ahora con DITEC. En este año es nuestra cuarta temporada y hoy es un programa especial por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes. En esta fecha tan particular, otros años hemos compartido una serie de mensajes de referentes nacionales, regionales e internacionales. Pero este año tenemos el honor de presentar a la doctora Mariela Larrandaburu. El último día de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes, cuyo objetivo es crear conciencia, ayudar a las personas que padecen alguna enfermedad de las denominadas raras a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico, tratamiento y que a la larga esto les garantice una mejor calidad de vida. Sabemos que el mes de febrero presenta una característica muy particular y es que dependiendo del año puede ser bisiesto o no. Por esta razón se escogió esta fecha como una manera simbólica de asociar a esta rareza. Este año, la doctora Mariela Larrandaburu nos propuso hacer un programa distinto y nosotros con gusto hemos aceptado dicha invitación, a quien le queremos agradecer, darle 1000 veces gracias por tener en cuenta este humilde programa. Querida Mariela, muy bienvenida al programa Aquí y Ahora con DITEC. Los micrófonos son tuyos. Gracias por estar. Bueno, buenas noches para todos, buenas tardes o buenos días, como tú dijiste, Marta, dependiendo del lugar geográfico que estén, toda esta comunidad ITEC. Para mí es un honor poder participar con ustedes, que siguen en la línea de la capacitación y la sensibilización de lo que su comunidad se dedica. Personas con discapacidad, adultos mayores, personas con enfermedades raras, entre otros. Así que el día que nos conmemora y nos convoca justamente es el Día de las Enfermedades Raras. Yo voy a compartir ahora mi pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, como decíamos, este año yo participo en el Día Mundial de las Enfermedades Raras y la comunidad DITEC también se ha puesto esta camiseta, así como otros años. Quería empezar compartiendo este video. Para mí, cada día es una sorpresa. Vivir con una enfermedad rara es una montaña rusa. Entre la felicidad, la ternura y la lucha. Obtener la atención adecuada y especializada. Sentirse incluido en actos sociales. En estos momentos difíciles, pienso en todas las personas que siempre están ahí para apoyarme. Este es mi día, nuestro día. Hoy podemos brillar y compartir nuestras historias. Así que unámonos. Porque juntos podemos hacer más. Más de lo que imaginas. Participa en el Día de las Enfermedades Raras. Entonces, lo que vamos a hablar, en realidad, en este año 2025, es el conocimiento y acción en este tema que seguramente harán la diferencia. Me gustaría compartir primero
Esta diapositiva, que habitualmente durante mis charlas de estos temas la pongo al final, pero en verdad lo que no podemos olvidarnos es el foco del centro de las personas, y en ese contexto familias son los verdaderos en el tema de las enfermedades raras y también en el tema de otras discapacidades, porque la familia se va a ver afectada cuando algún integrante de la misma tenga algún problema. Entonces, para los médicos genetistas, el concepto de familia es clave y por tanto, los pacientes para nosotros son las familias. Vamos a hablar rápidamente de estos 4 puntos: términos y conceptos, nuevas resoluciones de la OMS, cuál es la situación en el mundo y cuáles podrían ser las estrategias que nos van a permitir en este punto continuar avanzando e ir por más. ¿Por qué son importantes las enfermedades raras? Cosas que son muy obvias, como por ejemplo, que imagínense que existen 300 millones de personas en todo el mundo que tienen una enfermedad rara. Que esa frecuencia, si la pasamos en frecuencia, significa el 5% de la población mundial, nada más y nada menos que el 5%. Y si nosotros pensáramos en país, colectivamente el número de personas que tiene una enfermedad rara sería el equivalente a la población, fíjense bien, a la población del tercer país más grande del mundo. Y esas son cifras que importan, que impactan también y que tenemos que tenerlas muy presentes. Entonces, en este 2025, lo que se apuesta es a la equidad para las personas con enfermedades raras. Y esto se traduce en un acceso igualitario ¿a qué? Al diagnóstico, a los tratamientos, a la atención sanitaria, a la asistencia social y finalmente se refiere a una igualdad de oportunidades. Y es en esa línea que nosotros necesariamente tenemos que trabajar. Con respecto también a las frecuencias, el tema de los cánceres también están en la órbita de las enfermedades raras, porque fíjense ese número, 1 de cada 5 cánceres termina siendo raro. Y a su vez, la tasa de supervivencia para estas entidades es mucho más baja y más complicada que para el resto de los cánceres. También tenemos que definir que, como sabemos, entre el 70 y 80% su origen, ¿verdad?, de las enfermedades raras es genético. También existen otras causas. También, referido al número, no menos importante, sabemos que existen alrededor de nada más y nada menos que 6.000 enfermedades raras. Y en estos momentos que nosotros estamos conversando, también se están descubriendo cada día más enfermedades raras y se están entendiendo los mecanismos que las producen. Y eso es muy importante. Por otro lado, como mencionábamos, el 80%, entre 70 y el 80 son enfermedades raras, y en ese sentido las otras causas que también pueden estar participando son factores ambientales, factores autoinmunes y también otras causas desconocidas. O sea que de esa manera algunas enfermedades pueden ser raras en un lugar geográfico, en una población determinada, pero no en otra. Más de la mitad se manifiestan durante la vida adulta, o sea, quiere decir que la otra mitad se manifiesta en la infancia y que afectan a nada más y nada menos que entre el 3 al 4% de todos los nacimientos, independientemente de los países a los que nos estemos refiriendo. Así que de manera pues, las enfermedades raras tienen un fuerte impacto en la salud pública. Cuando hablamos de enfermedades raras, también necesariamente tenemos que hablar de otro concepto, que son las anomalías congénitas, porque muchas veces ellas van de la mano. ¿Y qué son las anomalías congénitas? También se las conoce con el nombre de malformaciones congénitas, defectos al nacimiento o defectos congénitos. Y no nos olvidemos que días después del Día Mundial de las Enfermedades Raras viene el Día Mundial de los Defectos Congénitos, que ha sido definido por el día 3 de marzo. Estas anomalías congénitas también se producen durante la gestación,
Y su frecuencia también es muy frecuente porque 1 de cada 33 embarazos puede tener una anomalía congénita. ¿Y cómo es esa anomalía congénita? Esta puede ser algo tan leve como lo que llamamos un papiloma preauricular, que no es nada más y nada menos que una pequeña verruguita adelante de la oreja, o atrás de la oreja, o en algún lugar de la cara, y también puede ser algo mucho más complejo, como una cardiopatía congénita, que esto puede ser algo totalmente letal. Con respecto a los números de las anomalías congénitas, también son muy importantes, porque 8 millones de recién nacidos tienen una anomalía congénita que puede ser grave. 3 millones van a morir antes de los 5 años. Y 1 cada 5, alrededor del 20%, van a fallecer antes del mes de vida. O sea que, fíjense si esos números eran importantes, pero lo más importante, y este es el mensaje más relevante que quiero dejar, que es la mitad de ellos puede ser prevenibles. En ese sentido, pensando en anomalías congénitas y enfermedades raras, ya ha habido una línea de trabajo en relación a asociar estos dos elementos y si nosotros, por ejemplo, tomamos la clasificación internacional de enfermedades y acá están enumeradas algunas patologías que puede ser que para ustedes les sea frecuente o por lo menos conocida, como el síndrome de Down, la anencefalia, que es el no desarrollo del cerebro, la espina bífida, ¿verdad? También tienen su correlación. Acá tenemos el Código Internacional de Enfermedades y también tenemos este código que es Orphanet, que es el código que clasifica y determina las enfermedades raras. O sea, es como un inventario a nivel internacional donde están numeradas cada una de las enfermedades raras y ese número de 6.000 está relacionado justamente en este inventario de enfermedades raras. Entonces, la idea es poder desde la salud pública vigilar, ¿verdad? Tanto las anomalías congénitas como las enfermedades raras, pensando en su cadena causal, todos los componentes que ella incluye, por un lado, determinar la causa, por otro lado, determinar la ocurrencia, ¿verdad? ¿Cuál es la prevalencia de las determinadas enfermedades en los diferentes lugares? ¿Cuál es la historia natural de las enfermedades? Y por último, pero no menos importante, conocer la morbilidad que producen y la mortalidad de las cuales puede estar acompañadas. De esta manera, pues, desde la Organización Panamericana de la Salud se empezaron a hacer acciones justamente para unir estos sistemas de vigilancia. En el caso de Uruguay, nosotros estamos bastante avanzados porque el Registro Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras empezó desde el VAMOS, desde el año 2011, con esa visión estratégica de juntar las anomalías congénitas con las enfermedades raras y el mundo ahora está caminando en esa dirección. Y con respecto de los problemas críticos, ¿verdad?, que existen para estas dos entidades. Ustedes lo saben muy bien, las personas que conviven con las enfermedades raras saben muy bien, pero lo vamos a repasar y los vamos a analizar. ¿Cuáles son los problemas asistenciales? Los problemas asistenciales que requieren una coordinación específica entre la asistencia primaria, secundaria y especializada. Se requieren también centros de referencia e integrales que abarquen todos el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento. Hoy por hoy, Uruguay está conmemorando su, digamos, servicio que tiene, que es el Centro Nacional de Referencia de las Enfermedades Raras, que está en el BPS, y eso para nosotros como país es un logro muy importante, porque es un lugar que va a atender con ese enfoque holístico a las enfermedades raras. Otro punto clave es la información y la formación. La información es eso que estamos dando, o sea, la sociedad civil, como DITEC, con su compromiso social, está aportando información a la sociedad de estos temas. Entonces, lo que necesitamos es traducir estas informaciones y estos datos y resolver la falta de centros de capacitación que existen específicas para estas entidades. También hay otro tema muy importante, que es la falta de actualización de profesionales de la salud en estas áreas.
Otro punto clave es el fomento a la investigación, o sea, hay un desconocimiento de la realidad epidemiológica, diagnóstica, clínica y terapéutica en estas entidades y gran dificultades para poder desarrollar la investigación. Como estos temas nos están escuchando también otros colegas de la región, estas realidades son realidades de Uruguay, pero también son realidades de América Latina y también son realidades del mundo, unos países más que otros. Otro punto clave es el punto económico y de calidad de vida, porque obviamente esto se modifica de alguna manera negativamente la calidad de vida de los afectados y sus familias, porque esto conlleva alto costo sanitario y para los sistemas nacionales y para las familias en sí, porque tienen que disponer de parte de su presupuesto familiar para atender a las personas con enfermedades raras. Otro punto clave es los problemas socioeducativos, ¿verdad? Que es una medida para atender las necesidades educativas especiales que tienen un grupo de niños o de adultos para que puedan participar de una forma activa en la sociedad. Y por último, pero no menos importante, y acá está un cuadro que de alguna manera lo ubica bien y lo señaliza, esta imagen de esta carretera nublada, es la sensibilización social. Lo que tenemos que poder llegar es que esta problemática se visibilice de una manera adecuada para generar una gestión articulada. Y esto es un desafío a largo plazo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. ¿Cuáles son las acciones de prevención que mencionábamos recién? La prevención puede ser primaria, secundaria y terciaria. Eso es verdad para cualquier área de la salud. Y en este caso, para las enfermedades raras y las anomalías congénitas, por ejemplo, la prevención primaria puede ser que la enfermedad no aparezca. Por eso existe la folación de las harinas de trigo, que lo que disminuye son los defectos de tubo neural. Los más conocidos son la espina bífida. La prevención secundaria. A qué nos referimos con prevención secundaria? Es para minimizar las manifestaciones clínicas o aumentar la detección temprana. Y ejemplo de ellos son los tamizajes, ¿verdad? El tamizaje prenatal o el tamizaje neonatal. O la pesquisa, también en otros lugares se denomina pesquisa. Y la prevención terciaria, finalmente, lo que hace es minimizar las manifestaciones clínicas de la enfermedad a través de ¿qué? A través de la detección temprana, permitiendo intervenciones específicas a tiempo y terapéuticas. O sea que esos serían los 3 niveles de prevención. Y con respecto a la pesquisa neonatal, me quiero detener porque la pesquisa neonatal de alguna manera sería como el patrón oro para las enfermedades raras, porque cambia las reglas del juego en relación al diagnóstico precoz y oportuno, en relación al tratamiento, en relación al seguimiento. Entonces, esto es fundamental para los niños que pudieran tener trastornos graves y estos podrían llevarlo a una discapacidad de por vida o en algunas ocasiones esto podría ser potencialmente mortal. Y si nosotros lo diagnosticamos a tiempo, podemos cortar esa evolución natural que tendría la enfermedad si no usamos estas intervenciones terapéuticas y diagnósticas precoces, con impacto para los pacientes y para las familias. Así que los programas de pesquisa neonatal, sin duda, es el patrón oro con ese enfoque de salud pública que apunta específicamente a la prevención. También les queríamos comentar, como decíamos al inicio, cuáles son las acciones que la Organización Mundial de la Salud ha tenido en estos temas. Y esto sí que son buenas noticias, y muy buenas noticias, porque la pandemia que nosotros vivimos por COVID como sociedad y como mundo, ¿verdad? Como ciudadanos de este mundo fue muy complicada, pero dejó algunas oportunidades muy interesantes, como que la ciencia estuvo en la mesa, la genética y la genómica también estuvieron en la mesa, y como ustedes saben, en su momento, ya hace 5 años que pasamos por esta pandemia, a veces como humanidad tenemos como un problema de que nos olvidamos de las cosas, pero si ustedes se recuerdan,
se hablaba en la calle de las variantes y se hablaba de genómica y qué tipos de variantes existían y qué características tenían y por qué unas personas se contagiaban más rápido y otras menos rápido. Todo eso tiene que ver de alguna manera con la genética y con la genómica. En ese momento, en el 2021, el director de la Organización Mundial de la Salud decide hacer un consejo de ciencia, que ahí ustedes pueden ver listados las personas referentes en el mundo que son los participantes de este consejo. Puedo destacar a la profesora Marie Claire, que fue la que descubrió los genes del BRCA1, ¿verdad? Los genes del cáncer de mama. Y de esa manera, pues, este grupo de ciencias, este consejo, se reúne para definir cuál sería el eje hacia dónde tenían que empezar a trabajar. ¿Y ellos qué deciden empezar a trabajar? ¿En qué línea? Nada más y nada menos que en el acceso a la genómica para la salud global. Ese es su primer documento, que este documento justamente lo que apunta es a la promoción, a la implementación y a la colaboración con los aspectos éticos, legales y sociales para todas las regiones. O sea que este documento lo que empezaron a trabajar en la línea de acelerar la promoción de la genómica, la implementación de las metodologías genómicas y la colaboración. Porque en este punto, hoy por hoy, el mundo es muy pequeño y si no trabajamos en forma articulada y con colaboración, no vamos a poder avanzar al ritmo realmente que es necesario. Y por último, pero no menos importante, es dedicarnos tiempo a los aspectos éticos, legales y sociales para todas las regiones, fundamentalmente cuando trabajamos en esta área del conocimiento. Y como decíamos, estos elementos, cada uno de estos puntos, tienen acciones específicas para desarrollar. Y cuando hablamos de las partes interesadas, acá ustedes como sociedad civil, ¿verdad? Tienen un rol fundamental para poder hacer que esto realmente ocurra. ¿Y en qué consiste la promoción? La promoción consiste en desarrollar y difundir ampliamente sobre los usos y beneficios que tiene la genómica. Con respecto a la implementación, es fundamental que las personas, la ciudadanía, entienda y comprenda en forma profunda la genómica, que deba ser integrada en los programas educativos de pregrado, de medicina, de enfermería, de las ciencias de la salud, que se incorpore el asesoramiento genético. Y también, cuando hablamos del punto de colaboración, el uso de la genómica puede, sabemos, resolver muchos problemas de la salud. Y como hay tanta distancia en los países de bajos y medianos ingresos, los países con mejores ingresos pueden generar acuerdos de colaboración, de investigación a nivel sanitario que permitan reducir esas brechas que hoy sabemos que existen y son muy marcadas. Y por último, que desde la Organización Mundial de la Salud deben exigirse, y ya se están trabajando, en fortalecer todas estas líneas internacionales y las controversias para estos aspectos éticos, legales y sociales que son claves. En ese sentido, ya a partir de esta, digamos, de esta acción, se genera en la Organización Mundial de la Salud un programa específico de genómica. Esta es una publicación muy reciente que lo que apunta justamente es a lo que mencionábamos recién, ¿verdad? Hacer que la genómica llegue de una forma equitativa a la salud global. ¿Y con qué desafíos nos encontramos? Con poca sensibilización de los beneficios de la genómica, tanto en la salud individual como en la salud colectiva. Hay recursos limitados en relación a la tecnología del entrenamiento, hay falta de guías para la implementación de la genómica a nivel clínico y a nivel de investigación. Las acciones que tenemos que hacer son estas que estamos haciendo, por ejemplo, como comunicar a la ciudadanía los beneficios y el potencial de la genómica con diferentes audiencias. Esta es una de ellas, por ejemplo, y estos días internacionales sirven específicamente para sensibilizar, poner los temas en la mesa
discutir y poder ir avanzando de a poco. También apoyar la fuerza de educación genómica. La educación genómica es clave y los programas de entrenamiento y capacitación también lo son y deben ampliarse y difundirse. Y por último, lo que tenemos que demostrar entre todos es el impacto. Cómo la genética médica y la genómica es capaz, sin duda, de mejorar la salud colectiva y de la población de América Latina y del mundo también. En relación a esta integración genómica, tuvimos la oportunidad de participar de este primer encuentro de la genómica para la salud global en mayo del año pasado, promocionado justamente por este grupo de expertos que están haciendo y empezando a trabajar en la línea de la genómica para la salud global. Es un grupo específico dentro de la Organización Mundial de la Salud. Así que ahora nos vamos a detener cómo nosotros podemos hacer para cambiar el foco en las enfermedades raras y en las anomalías congénitas, y creemos que el punto clave y más importante es empezar a desmitificar. ¿Por qué? ¿Porque es posible la prevención? Es posible la prevención. Siempre hay un tipo de tratamiento para hacer, siempre hay algo para hacer. Los estudios genéticos y genómicos no son tan costosos y de hecho en la línea de esa de la investigación cada vez los estudios genéticos y genómicos están siendo más accesibles y eso tiene un gran impacto. Y por último, tenemos también que recordar que los tratamientos farmacológicos en relación a farmacogenética, ¿verdad? Tratamientos específicamente de terapia génica, son posibles en muy pocos casos, en menos del 10% de los casos, pero son posibles. Y tenemos también que hacer que los tratamientos que hoy existe evidencia para transformar la realidad de las personas afectadas puedan llegar en forma oportuna a quienes lo necesitan. Entonces, cuando hablamos de todos estos elementos, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la medicina genómica. La medicina genómica es una nueva era en la salud. Y cuando hablamos de esta nueva era en la salud, hablamos de los análisis genéticos genómicos y de las intervenciones personalizadas. Y para recordar rápidamente, ustedes se acuerdan que la medicina genómica es una disciplina médica que utiliza la información genética de una persona para su atención clínica y representa una revolución en la prevención de enfermedades. Acá este gráfico lo que demuestra es un cromosoma, a ver, para explicarlo de una manera sencilla, adentro de las células tenemos el núcleo. Adentro de ese núcleo hay muchos cromosomas, de hecho la fórmula cromosómica es lo que distingue a las especies. La especie humana tiene un número X de cromosomas que es 46, los gatos tienen otro número de cromosomas, los perros otros, las plantas otras, las mariposas otras, que de hecho tienen muchos cromosomas las mariposas. Entonces, en ese sentido, los hombres son 46XY, las mujeres son 46XX en general. Adentro de esos cromosomas están, como muestra la imagen, los genes. Y cuando los genes hay un cambio, el gen tiene una característica especial, que ese gen, si está bien y funciona bien, hace una proteína. Si ocurre un cambio en ese gen, se forma la proteína, pero esa proteína no va a tener la misma función y puede producir la enfermedad. Entonces, hoy por hoy existen formas de diagnosticar esos cambios en el ADN y esos son lo que llamamos nosotros medicinas o estudios genómicos o estudios moleculares. Y esos realmente, hechos a tiempo, pueden transformar la vida de la persona y de su familia. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos hacer, como mencionábamos, intervenciones personalizadas. O sea que podemos identificar riesgos genéticos específicos, permitiendo intervenciones que puedan prevenir las manifestaciones de las enfermedades. Porque si nosotros encontramos un cambio de ADN que todavía no ha dado síntomas, podemos hacer un seguimiento para prevenir los posibles efectos que puede traer ese cambio de ADN. Así que, de esta manera, lo que nosotros estamos convencidos
que la visión que tenemos que hoy tener de este contexto genético-genómico es que las anomalías congénitas, las enfermedades raras, la discapacidad, los errores congénitos del metabolismo deben tener esa mirada más holística y que la genómica está trayendo luz para todas estas entidades y también para patologías más frecuentes que tiene la población general, como las enfermedades comunes, algunas enfermedades no transmisibles, como la patología oncológica o como las enfermedades infecciosas. Y esa es la mirada que nosotros tenemos que finalmente tener. De esta manera podemos hablar que lo que está ocurriendo hoy por hoy en la medicina es un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma habla justamente y apunta a la prevención en salud, porque la medicina es personalizada, es predictiva, es proactiva, es participativa y es poblacional. O sea que nos permite una atención precoz y disminuir las eventuales consecuencias que pueden ocurrir si nosotros no diagnosticamos las enfermedades a tiempo. O sea que hoy por hoy, cuando hablamos de medicina, hablamos de genética, de alguna manera, que es el presente y el futuro de la salud. ¿Y qué es el médico especialista en enfermedades raras? ¿Cuál sería el eje del médico especialista? Es el médico genetista. Porque el médico genetista está especializado justamente en lidiar con todos estos elementos. Y esa es su formación. Y lo que decíamos al principio, pensemos un poquito qué cosas nosotros podemos avanzar y que están al alcance de ustedes, los que nos están escuchando. Y como digo yo, muchas cosas están a un solo clic. Por ejemplo, pueden investigar en línea, pueden consultar sitios web de organizaciones y asociaciones dedicadas a la enfermedad X, ¿verdad? Que padezca su familia, usar bases de datos y directorios médicos especializados en enfermedades raras. También es importante que consulten a su médico de confianza, su médico de cabecera. Si él aún no te refirió al médico genetista, pídele que te haga un pase al médico genetista, ¿verdad? Pide recomendaciones a otros profesionales de salud. También vincúlate con redes sociales y grupos de apoyo. Nosotros sabemos que en Uruguay y en otros lugares del mundo existe la Asociación Civil de Enfermedades Raras. Entonces, estas redes, comunidades, son las que pueden apoyar, compartir experiencias, recomendarte y acortar caminos para transitar la historia de una forma más sencilla. Así que te recomendamos participar en foros y comunidades en línea que estén dedicadas a enfermedades raras. También es importante que contactes universidades y centros de investigación. Muchas universidades tienen clínicas especializadas y programas específicos de enfermedad rara y eso lo podés hacer a través de tu médico genetista o a través de tu médico de referencia, que estás interesado en participar en una investigación de enfermedad rara, ¿verdad? También puedes participar directamente en simposios o conferencias dedicadas a las enfermedades raras, que esto es posible. Cada vez más los congresos científicos de los profesionales incorporan dentro de su programa científico a la sociedad civil. Y eso es la tendencia actual y es como tiene que ser, porque esto es una construcción entre todos. También mencionamos las asociaciones de pacientes, ¿verdad? Con las diferentes organizaciones de pacientes que son claves para que te puedan aportar información de los caminos y el mapa de ruta más sencillo y también informarte de cómo va el mundo en determinados temas y qué cosas tú deberías estar sabiendo o es importante que sepas. Y también es muy importante que tú te empoderes de una enfermedad rara, por ejemplo, y que de tu enfermedad y de esa manera tengas un historial médico detallado, que recopiles toda la información, porque la información clínica y la información molecular es tuya y de más nadie. Y eso es lo que
tú tienes que tener conciencia que tú eres el dueño de esa información y de tu historia clínica. Y los profesionales, como nosotros, estamos simplemente para apoyar y para cortar camino para mejorar tu salud. Y como decíamos recién, que cuando hablamos de medicina, hoy hablamos de genética, que sin duda es el presente y el futuro de la salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gusto, un honor comenzar este nuevo ciclo con usted y la verdad que nos ha instruido de maravilla y incita a la sociedad civil a seguir trabajando en forma conjunta con las enfermedades poco frecuentes, raras o enfermedades huérfanas. Como ustedes saben, este es un programa distinto, cuya finalidad es promover la información, la educación, la accesibilidad y la sensibilización. Hoy por eso decimos, queridísima doctora, mil gracias. Será hasta cualquier momento. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y estamos a disposición para seguir avanzando en estos temas que importan e interesan.